Hace mucho que vivo con otra. Contigo solo seguí por lástima, dijo el marido delante de todos los invitados durante una cena en familia. Marina apenas sonrió, tranquila, y le pidió que no tuviera prisa. Y cuando él descubrió quién lo esperaba del otro lado de la puerta: bienvenido al canal Rincón de las Historias. Aquí es Leo. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esperamos que te guste la historia de hoy. El pueblito del interior donde Marina vivió toda la vida quedaba a la orilla de un río antiguo, allí donde alguna vez funcionó un embarcadero movido. De todo aquel ajetreo de antes, solo habían quedado unas grúas oxidadas en la otra margen, dos remolcadores que arrastraban chalanas cargadas de arena y un muelle de madera, donde en verano todavía atracaba una lanchita con la gente de los ranchos. Era uno de esos pueblos donde todos se conocen, si no por el nombre, por la casa, donde por la mañana las señoras de pañoleta en la cabeza se sientan en las banquitas frente a los edificios, y por la tarde la gente baja despacio por la calle principal con las bolsas del mandado de la tiendita La Buena Cosecha. En invierno, el frío gris se arrastraba durante semanas. En primavera, el río crecía e inundaba las hortalizas de la orilla. En verano, olía a monte cortado y a pan saliendo de las ventanas abiertas. En otoño todo lo tomaba el olor quieto de las hojas pudriéndose y del humo de los fogones de leña del barrio de casas bajas. Marina vivía en un edificio de 5 pisos, en la calle Ribera del Río, en un departamento de 3 recámaras en el segundo piso. La escalera del edificio estaba limpia, con pantuflas de casa en las puertas de los vecinos y una maceta de geranio en el barandal, entre un piso y otro. Los vecinos lo sabían. Si hacía falta, Marina abría la puerta. ¿Olvidaste la llave y estás esperando a que el marido llegue del trabajo? Siéntate en su cocina a tomar un té. ¿No tienes con quién dejar al niño por 2 horas? Marina lo cuida. ¿Se acabó la sal o el huevo a media comida? En su casa siempre había. ¿Se cayó la señora del tercer piso y no puede levantarse? Marina llegaba corriendo con las gotitas para el corazón y no se movía de ahí hasta que llegaba la ambulancia. En el edificio, todos la llamaban Doña Marinita, aunque ya rondaba los 60. De aspecto era una mujer firme, tranquila, de cabello abundante, donde las canas bajaban en franjas parejitas desde las sienes. El rostro era sencillo, bondadoso, con arruguitas finas alrededor de los ojos, como si viviera entrecerrándolos contra el sol, cuando en realidad era solo que sonreía mucho para los hijos ajenos. Vestía cosas modestas, oscuras, arregladas, una blusa calientita de botones, falda debajo de la rodilla, zapatos bajos y cómodos, de esos de estar todo el día parada en la estufa. En el mercado, todos los carniceros y verduleras la conocían, y cada uno se aseguraba de apartarle las alitas de pollo más bonitas o el manojo de cilantro más fresco. Ella nunca regateaba, nunca peleaba, nunca hacía ruido. Solo decía: «Gracias, Marlí, gracias, don Chema». Y seguía adelante, con la bolsa pesada en la mano. Marina trabajaba en la cooperativa de la escuela pública, aquella del otro lado de la Plaza Vieja, la del monumento. Ya eran más de 20 años, desde la época en que ella misma había dejado de creer que algún día lograría atravesar su propio silencio. En la mañana llegaba temprano, abría con su llave la pesada puerta de fierro de atrás, se ponía el mandil blanco y la pañoleta en la cabeza, se lavaba las manos hasta el codo con agua helada, porque el calentador solo entibiaba más tarde, y empezaba a hacer la masa. Sus empanadas horneadas de col, de papa, de manzana eran conocidas en todo el pueblo. Los niños de los primeros años ni decían «vamos a la cooperativa», decían «vamos con la tía Marina». Y cuando alguno de los chamacos tiraba la charola en el recreo o quebraba un vaso, encogiendo la cabeza entre los hombros del susto, Marina salía de atrás del mostrador, se secaba las manos en el mandil y decía bajito: «No llores, chamaco. Vidrio roto es suerte. El año pasado se voló una jarra de agua entera por toda la cocina y mírame aquí, viva hasta hoy». El niño dejaba de llorar, se sonaba la nariz
y Marina ya iba por la segunda porción de agua fresca para él. Porque, ¿cómo va uno a mandar a un niño con hambre? Iban a buscarla con la rodilla raspada, con la calificación reprobada en la boleta que daba miedo llevar a casa, con el primer amor que no podían contarle a su mamá, con el gorro perdido, con el coraje de la maestra, con la chamarra rota. Marina escuchaba a todos, no delataba a nadie, no le echaba sermón a nadie. Solo daba una taza de té caliente, un pedazo de empanada y un manso «Cuéntame, pues». Y el niño contaba, y se iba mucho menos abatido de lo que había llegado. Los maestros bromeaban con que Marina, ahí en la cooperativa, era más útil que la mitad de los psicólogos de la escuela juntos. La directora estaba de acuerdo, pero remataba diciendo que Marina no tenía hijos, y que por eso mismo se encariñaba con los ajenos. Los maestros movían la cabeza. Todo el pueblo sabía que Marina no tenía hijos. Lo sabían, pero nunca lo decían en voz alta cerca de ella. Era una de esas reglas no escritas de los pueblos chicos, donde la lástima se pasa no en palabras, sino en miradas. Su casa era como ella misma, quieta, limpia, sencilla. En la cocina había un reloj de pared de péndulo que había que darle cuerda a mano cada mañana. En el alféizar de la ventana 3 macetas, sábila, violeta y geranio. Sobre la mesa, una lámpara vieja de flecos que Marina lavaba en una tina al comienzo de cada primavera. El piso estaba cubierto de tapetes de retazos hechos a mano, que ella misma tejía en las largas noches de invierno, con trapos viejos cortados en tiras. En la sala, una vitrina de vidrio fino, detrás de la cual, en las repisas, estaban formados los vasos de cristal, la vajilla de porcelana de florecitas azules y una pila de servilletas bordadas. Esas servilletas Marina las había bordado de joven, con la esperanza de un día poner la mesa con ellas en grandes fiestas de familia, donde estarían sentados sus hijos y sus nietos. Fiestas, en su casa, había, pero eran siempre de otros. Ya la boda de un vecino, ya el velorio de una parienta lejana, ya el cumpleaños de un sobrino del marido. Aquella noche fría de principios de invierno, la noche en que, si uno lo mira bien, todo empezó, Marina volvía del trabajo por una calle oscura y húmeda. Bajo los pies, una pasta de lodo y agua de charco. Los postes prendidos de uno en uno, y en la luz amarillenta giraban las primeras gotas de una llovizna helada. Caminaba despacio, apretando contra el cuerpo la bolsa con los pendientes de la cooperativa. Un paquete de empanadas que doña Lucía, la cocinera, siempre le metía en la mano al final del turno. «Llévate, Marinita, tú te vas a tu casa, aquí no va a quedar ni migaja». Frente al edificio estaba la vecina, doña Sina, con un rebozo gris echado de prisa sobre los hombros, tratando de atrapar en lo oscuro al gato callejero, el tico, al que alimentaba todo el edificio. «Marinita, ya vas a tu casa», llamó. «No consigo agarrar a este condenado. A cada rato se mete debajo del sótano. Espérame, subo contigo. Tengo que platicarte algo». Subieron al segundo piso, y Marina dejó pasar a doña Sina. Prendió la luz de la cocina, se quitó la pañoleta, puso la tetera al fuego. Su tetera era vieja, esmaltada, azul de bolitas blancas, con un silbato al que hacía tiempo que había que cambiarle el hulito. Empezaba a chillar mucho antes de hervir, y aquel sonido para Marina era tan familiar como la voz de una persona querida. «Me enteré», empezó doña Sina, desenrollándose el rebozo. «Cada rato ven a tu marido de coche volviendo de la ciudad. No es el coche del trabajo, no. Es uno negro, importado, y a un lado una mujer sentada». Marina, callada, sacó 2 tazas, puso el azucarero en la mesa, tomó una empanada del paquete, la cortó a la mitad, la acomodó en el plato. «Sina, ¿lo quieres con limón?» «¿Qué limón ni qué nada? ¿No me estás oyendo?» La vecina bajó la voz mirando alrededor, como si alguien pudiera escucharlas en el departamento vacío. «Dicen que es una viuda, joven, vive en la Colonia Nueva, en un edificio de 9 pisos, como de 30 y tantos años. Güerita, siempre de tacón. La hermana de la comadre de mi comadre vive en el mismo edificio de ella, y dice que tu Víctor ya va para allá hace meses. Mari,
Tú no eres tonta, tú lo estás viendo. La tetera silbó. Marina apagó el gas, llenó las tazas con el agua hirviendo, echó las hojas de té, tapó, se sentó frente a doña Sina, cruzó las manos sobre el mantel de plástico y dijo, bajito, Sina, mejor cuéntame de tu huerto. ¿De qué vas a sembrar jitomate este año? Doña Sina hizo trompa, dolida, pero aún así tomó el pedazo de empanada, le dio una mordida, masticó. Mari, toda tu vida lavaste, planchaste y cuidaste a ese hombre. A su mamá, que en paz descanse, la atendiste hasta el final con cuñas y todo. ¿Y él cómo te paga? Sina. Marina levantó los ojos por primera vez, y su mirada fue tal que la vecina se calló. Yo lo sé todo. Solo no tengas prisa. Cada cosa tiene su hora. Tus jitomates también. Terminaron el té en silencio. Después doña Sina se fue todavía moviendo la cabeza, y Marina se quedó sola en la cocina. Llegó a la ventana, recargó la frente en el vidrio frío. En el patio, bajo el poste, pasó en bicicleta una niña de unos 12 años, sin gorro, solo de blusa, y Marina pensó sin querer, va a agarrar un resfriado, su mamá la va a regañar. Después pensó que ella misma no tenía a nadie a quien regañar por andar por ahí sin abrigo. Ella ya sabía de la viuda hacía tiempo. No porque anduviera espiando. Es que una mujer que pasa más de 30 años al lado de un hombre ve ciertas cosas antes de que se vuelvan evidentes. Había visto las camisas nuevas que él no la dejaba planchar, mandaba lavar a la tintorería. Había sentido en su ropa, a veces, un perfume dulzón que no era el suyo. No el aroma leve de colonia de lirio, sino algo pesado, floral, medio empolvado. Se había fijado en que, de noche, él había empezado a salir a tomar aire, volvía 2 horas después y se lavaba largamente las manos en el baño. Había visto que había dejado de mirarla a los ojos, y había visto, también, hacía cuánto tiempo, que él había dejado de ser aquel hombre a cuyo lado ella sentía calor, y un día lo había sentido. Ella recordaba cómo se conocieron en un baile en el Club de los Trabajadores del Embarcadero. Víctor era entonces esbelto, moreno, con una sonrisa que hacía temblar las piernas de las muchachas. Fue él quien se acercó primero, le pidió un vals, y ella, de pura vergüenza, se agarró de su hombro con tanta fuerza que después no tuvo valor de levantar los ojos. Se casaron un año después. Al principio vivieron en la casita de su mamá, en una calle del barrio del Embarcadero, durmiendo en un cuarto de paso detrás de un biombo. La suegra, doña Antonia, desde el inicio miró a Marina como un estorbo pasajero en la vida de su hijo. La muchacha era demasiado sencilla, demasiado callada, de familia humilde, sin prestigio, sin dote. Marina lo sentía, pero aguantaba. En aquel tiempo creía que el amor vencería todo. El genio de la suegra, el apretón, los cuchicheos detrás de la pared. 2 años después, se embarazó. Víctor lo celebró con alboroto, como celebraba todo. El primer fin de semana compró medio kilo de mandarinas y una lata redonda de té, de esas con dibujo de elefante. Le daba de aquel té cada mañana, le pasaba la mano por la panza y decía que sería un niño, de seguro un niño, porque en su familia todo primer hijo era hombre. Marina solo sonreía y no decía nada. Desde el principio sabía, sin saber cómo, que tendría una niña, y empezó a tejer a escondidas un gorrito, no rosa, como todos aconsejaban, sino azul, con una tira blanca. El rosa no lo soportaba, le parecía empalagoso. El azul le parecía el color del cielo, el color de una esperanza silenciosa. Del gorro no le contó a Víctor. Él esperaba un hijo, y ella no quiso discutir antes de tiempo. De lo que pasó después, Marina nunca habló con nadie en 30 años, ni con doña Sina ni consigo misma, cuando se quedaba de madrugada, sola en la cocina, con la taza de té enfriándose. El recuerdo vivía dentro de ella como una espina cosida bajo la piel. No se veía, pero a cada movimiento en falso se anunciaba con un dolor sordo y certero. Y fue así. El parto empezó 2 semanas antes de lo previsto. Afuera caía una llovizna gris y fría, igual a la de hoy.
Víctor la llevó a la maternidad en un coche prestado. En aquel entonces no tenían ninguno, y él tomó el bocho de un conocido. La carretera estaba llena de baches, el coche brincaba, Marina se retorcía con las contracciones, y Víctor repetía: «Aguanta, Marinita, aguanta, ya falta poco». Ella creía en cada palabra suya. En la maternidad la llevaron directo a la sala de parto. Del resto, ella guardaba solo pedazos: la lámpara fuerte en el techo, voces ásperas, el olor a alcohol y desinfectante, el azulejo blanco, su propio gemido, que parecía no ser suyo, sino de otra mujer. Recordaba haberse desmayado varias veces. Recordaba haber oído a través de la niebla un llanto finito, corto, débil, como el maullido de un gato detrás de una puerta, y recordaba que ese llanto se había callado, y que empezaban a hablar deprisa por encima de ella, y que alguien se llevaba algo pequeño, envuelto en un pañito, a la sala de al lado. Después se apagó por mucho tiempo. Cuando volvió en sí, ya era de noche. La habían llevado a un cuarto de 4 camas, pero las otras 3 estaban vacías. Sobre ella, una lámpara débil. En el banquito junto a la cama estaba sentado Víctor, el rostro gris, demacrado, la barba sin rasurar. Le sostenía la mano entre las suyas, le acariciaba con el pulgar el dorso de la mano y se quedaba callado. «Víctor», llamó Marina, con la voz seca. «¿Dónde está?» Él no levantó los ojos de inmediato, y cuando los levantó, ella vio en ellos algo que nunca había visto antes, y un frío le recorrió el cuerpo antes incluso de que él abriera la boca. «Marinita», dijo él, bajito. No resistió. Nació muy débil. Los médicos lucharon toda la noche, no pudieron. Marina no gritó, no lloró. Simplemente cerró los ojos y pensó que aquello debía ser un sueño, que en un ratito iba a despertar y a su lado estaría un pequeño bulto, y del bulto se estiraría una manita, y esa manita se agarraría de su dedo y todo estaría bien. Pero no despertó. Se quedó con los ojos cerrados por horas. Víctor le acariciaba la mano y le susurraba que eran jóvenes, que todavía tendrían hijos, que había que seguir adelante, que no podía perderse ahora. Le dieron de alta unos 10 días después. Víctor vino solo, en el mismo bocho prestado. Trajo un abrigo oscuro y un rebozo tibio, la ayudó a vestirse, la sostuvo del brazo mientras bajaban los escalones descascarados. En la calle caía una lluvia fina y helada. En el patio de la maternidad, padres felices de desconocidos gritaban a las ventanas de los pisos de arriba. Marina pasaba entre ellos con la cabeza baja, y Víctor la conducía deprisa al coche, como si temiera que alguien la reconociera. En casa, él puso la tetera al fuego, se quitó los zapatos, se fue a la recámara. Marina colgó el abrigo en el gancho y, sin quitarse los zapatos, caminó despacio por el pasillo hasta el cuartito del fondo, aquel que los dos habían preparado juntos durante casi todo el otoño. Abrió la puerta. Adentro estaba todo como lo habían dejado. La cuna blanca de madera con los barrotes torneados junto a la ventana. Un conejito de trapo colgado de un hilo por encima de ella. Una pila de pañales lavados sobre la cómoda. Una lamparita de luz amarilla en la esquina. Olía a madera nueva y a aquel olor limpio, especial de los cuartos que esperan a un niño. Marina se quedó parada en la puerta, agarrada del marco sin entrar. Jaló la puerta despacio y la cerró. De la cocina venía el silbato de la tetera hirviendo. A aquel cuarto ella nunca más entró. Una semana después el propio Víctor desarmó todo. Llevó la cuna al primo, que justo había tenido un hijo. Los pañales se los dio a alguien. El conejito lo tiró. La caja con la ropita de bebé que Marina había juntado desde el embarazo, las camisitas, los gorritos, el gorrito azul, la chambrita de tejido sin terminar, Víctor también se la llevó. Dijo que la había donado a un orfanato para que las cosas le sirvieran a alguien, para que no quedaran ahí como peso muerto, apretándole el corazón. Marina solo asintió con la cabeza. No tenía fuerzas para discutir, no tenía fuerzas para nada. Quedó como petrificada por dentro, y esa dureza, con los años, no se quitó.
Solo cicatrizó por encima con la costra lisa y tranquila de su vida común. Otros hijos no tuvieron. Los médicos dijeron que, después de aquel parto, no podía arriesgarse, que el útero le había quedado dañado, que otro embarazo podía terminar mal. Al principio Víctor la consolaba, prometía que con ella le bastaba. Después dejó de consolarla. Después empezó a soltar en raros momentos de coraje frases cortas, que la casa estaba demasiado silenciosa, que los chamacos del rumbo corrían más hacia ella que hacia sus propias madres, que mujer sin hijos envejece pronto por dentro. Y Víctor, mientras tanto, iba subiendo. Primero encargado, después jefe de sección, después responsable de toda la parte administrativa del embarcadero. Empezó a tener trajes caros, zapatos de piel, viajes de trabajo cada vez más lejos, hasta la capital. Empezaron a tratarlo de licenciado Víctor. Por la mañana empezó a quedarse largos minutos frente al espejo de la entrada, acomodándose la corbata. Y Marina tenía la impresión de que él miraba en aquel espejo no a sí mismo, sino al hombre que quería ser y que casi se había vuelto. En casa andaba cada vez más irritado. No le gustaba el olor a cebolla frita que venía de la cocina. Decía que después tenía que mandar a lavar el traje. No le gustaba cuando aparecían los chamacos del rumbo. Fruncía el ceño. Decía, otra vez el edificio entero aquí. No le gustaba cuando ella se quedaba en la cocina con su amiga Lidia, tomando té. Plática de viejas, dolor de cabeza. Marina se adaptaba, freía la cebolla cuando él no estaba, dejaba entrar a los niños solo antes de que él llegara, empezó a ver a Lidia en la casa de la propia Lidia. Y aún así, por mucho tiempo, todavía tuvo esperanza de que aquello pasara, de que Víctor se cansara de los trajes, se calmara, se acordara de cuando, en la juventud, los dos iban a la orilla del río a ver partir los últimos barcos. Él no se acordó. Cada año se ponía más extraño, y Marina se acostumbró a eso, así como uno se acostumbra al ruido apagado de la remodelación del vecino detrás de la pared. Molesta, pero ¿qué se le va a hacer? La casa es una sola. Aquella noche de invierno, apartándose por fin de la ventana, Marina fue a la recámara, abrió el cajón de abajo del ropero y sacó de ahí una latita redonda de galletas, de esas antiguas de metal. Dentro estaban sus verdaderos tesoros. La pulserita de papel de la maternidad con su apellido y la fecha, una tarjetita de felicitación que Lidia le había mandado aquel año, escrita con tinta ya desteñida. Una camisita de bebé de lana blanca fina sin terminar, con las agujas todavía clavadas en el punto interrumpido, y una foto del Víctor de entonces, joven, de camisa clara, con un cigarro en la esquina de la boca. Marina miró mucho rato la foto. Después guardó todo de vuelta con cuidado. Cerró la lata y la escondió en el fondo del cajón, debajo de la pila de suéteres de invierno. Todavía no sabía que, muy pronto, tendría que abrir aquella lata de nuevo. Y que en el instante en que levantara otra vez la tapa, toda su vida tranquila y ordenada de antes se iba a rajar por la mitad, como el esmalte viejo de su tetera azul de bolitas, y que, bajo esa rajadura, por primera vez en 30 años, no habría un vacío, sino algo vivo. La mañana en la cooperativa de la escuela empezaba igual desde hacía más de 20 años. Tempranito, Marina abría la pesada puerta de fierro de atrás, prendía las lámparas largas, que primero parpadeaban y después zumbaban parejas en el techo, e iba hasta las ollas grandes. En la estufa calentaba el agua para la sopa. En el horno terminaban de dorarse las charolas de papa gratinada con queso, lo que a los más chiquitos les gustaba más. Doña Lucía, una mujer escandalosa, de cachetes colorados y un diente de oro de un lado, golpeaba con las tapas y contaba un caso más del yerno bueno para nada. Marina escuchaba a medias, asentía, movía, sazonaba, tapaba. Aquel día era un miércoles cualquiera. Afuera un cielo bajo y gris. La cooperativa olía a cebolla frita y a leche quemada del caso de chocolate de al lado. Marina acababa de servir al primer grupo y se sentó en un banquito de una mesa apartada para tomar su té en el descanso.
Su té estaba en un frasco con tapita. Lo llevaba de casa, porque el de la escuela le parecía muy aguado. Y fue entonces cuando ella entró. Una mujer alta, de unos 30 años, con un abrigo azul oscuro, con una bufanda larga de lana enrollada en el cuello, cabello oscuro recogido en una cola baja deshecha, rostro pálido, sin maquillaje, y por eso mismo saltaban a la vista los ojos grandes y oscuros y una cicatriz blanca y finita, como un hilito, junto a la sien. Se detuvo en la puerta, corrió los ojos por el salón, vio a Marina y fue directo hacia ella. Caminaba despacio, como si cada paso le costara. «Con permiso», dijo bajito, deteniéndose junto a la mesa. «Usted es Marina Torres». Marina levantó los ojos. En su pecho nada tembló, nada se apretó. Solo miró a la mujer desconocida y asintió con la cabeza. «Torres. ¿Y usted? ¿Es respecto a qué? ¿Puedo hablar con usted? Aquí no. En algún lugar donde no haya nadie». Marina posó despacio el frasco de té en la mesa. Había algo en la voz de aquella mujer que la dejó fría y quieta por dentro, como uno queda en un cuarto antes de la peor noticia. Se levantó, le hizo una seña a doña Lucía, «Vuelvo en 5 minutos», y fue hasta la mesa del rincón junto a la ventana, donde nadie solía sentarse porque pegaba el viento. Se sentaron una frente a la otra. Afuera se mecían despacio las ramas peladas de un árbol. Por el vidrio resbalaba una gota de lluvia. La mujer se quitó la bufanda, la posó en la silla de al lado, cruzó las manos sobre las rodillas. Los dedos eran largos, finos, de uñas cortas, manos de quien trabaja, no de señorita fina. «Mi nombre es Daniela», dijo ella. «Daniela Oliveira. Soy técnica en enfermería, trabajo en el municipio vecino, en la Cruz Roja. Mucho gusto». Marina cruzó las manos también sobre las rodillas. «La escucho». Daniela se quedó un instante callada. Se veía que las palabras le costaban mucho, que debía haberlas armado y ensayado todo el viaje en el camión, y aún así se le atoraban en la garganta. «Doña Marina Torres, yo entiendo que quizás me esté equivocando, y si es así, usted me perdona. Me voy, y usted nunca más me vuelve a ver». Volvió a callarse, tomó aire. «Dígame, ¿usted tuvo un bebé en la maternidad al final del invierno, hace 30 años? Una niña». Marina sintió que todo por dentro se detenía. El corazón no latió más deprisa. Al contrario, empezó a latir despacio, pesado, como si alguien empezara a contar los latidos a mano. Bajó los ojos hacia sus propias manos y vio que la cuchara que había tomado sin querer de la mesa estaba atravesada, torcida, en la palma. La cuchara resbaló y tintineó contra la mesa. «Mi hija murió», dijo Marina, bajito. «Mi niña murió en la maternidad hace 30 años. Fue lo que mi marido me dijo. Yo sé lo que le dijeron a usted». Daniela la miraba de frente sin desviar, y en aquellos ojos oscuros no había triunfo ni lástima, solo un dolor tranquilo, cargado desde hace mucho. «Yo no quiero aturdirla, solo quiero que usted mire una cosa. Si me dice que no es suya, me voy». Se agachó, abrió la bolsa a sus pies y sacó de ahí algo envuelto en un paño blanco limpio. Posó el bulto en la mesa. Lo abrió. Sobre la mesa, entre el salero y un vaso olvidado por alguien, apareció un gorrito de bebé. Azul de tejido, con una tira blanca en la orilla y 2 cintitas para amarrar. Un lado de la tira estaba tejido medio torcido, ahí donde Marina, un día, se había distraído con un toquido en la puerta y se había saltado un punto. Marina no dijo nada. Estiró la mano muy despacio, como si el gorro pudiera desaparecer con un movimiento brusco. Lo tomó con 2 dedos, lo acercó. Frotó la lana con la punta del dedo, aquella misma, un poco áspera, baratita, de esas que en la época se vendían en la mercería de la esquina. Lo volteó. Del revés, junto a la costura, había un nudito que ella, en aquel tiempo, no había logrado esconder bien, y por el cual se había reclamado de torpe. «¿De dónde sacó usted esto?». La voz de Marina se puso extrañamente firme, como si fuera otra persona la que hablara.
Este gorro estaba en mí cuando me sacaron de la maternidad. Daniela hablaba muy bajo. Mi madre adoptiva lo guardó toda la vida. Antes de morir me entregó una caja y me dijo que yo tenía derecho a saber la verdad. Marina posó el gorro de vuelta sobre el paño, con cuidado, como si fuera un pajarito vivo. Después cruzó las manos sobre las rodillas, porque no sabía dónde ponerlas. Miró por la ventana. Por el vidrio todavía resbalaba la misma gota, solo que ahora había ganado una segunda compañera. «Cuéntame», dijo Marina, sin voltear la cabeza. «Cuéntame todo desde el principio. Nada más despacio. No estoy razonando muy rápido ahora». Daniela asintió, apretó los dedos. «Yo me crié en la familia de don Miguel y de doña Gloria Oliveira, en una ciudad como a 200 kilómetros de aquí. Mi papá era trailero, mi mamá, auxiliar de enfermería en el centro de salud. Ellos me querían mucho, muchísimo. Toda la vida creí que era hija de sangre. Decían que mi mamá tardó en poder embarazarse. Los médicos no entendían y luego un día se dio. Tú llegaste y todo se compuso. Crecí con esa historia. Nunca desconfié». Hizo una pausa. Se pasó la mano por la bufanda. «Mi papá murió cuando yo tenía 23 años. Del corazón. Mi mamá, después de eso, se fue poniendo débil. Y hace un año le encontraron un cáncer. Yo la cuidé hasta el último día, a mi modo, como pude. Se fue apagando despacio, sufriendo. Y como 2 semanas antes del final, me pidió que sacara allá del closet de arriba una caja vieja de zapatos. La saqué, ella la abrió y ahí estaba este gorro, la pulserita de la maternidad y un papel escrito de su puño y letra. Madre, Marina Torres, año, mes, región. Y había también un oficio, sin renuncia de la madre, firmado por el padre. Aparecía el mismo apellido, Torres. Marina soltó el aire despacio. El aire de la cooperativa estaba pesado, olía a fritura. En una mesa distante, alguien tintineaba algo, pero para ella era como si estuviera en el fondo de un pozo, y los sonidos llegaran a través de una capa de agua. «Mi mamá lloró», continuó Daniela. «Me pidió que la perdonara. Dijo que ella y mi papá me querían mucho, que por mucho tiempo no pudieron tener hijos. Y luego una conocida, enfermera allá de la región, avisó que había una niña, padres sanos, la criatura sin ningún problema, que nada más habían renunciado a ella. Fue lo que le dijeron a ella, que simplemente habían renunciado. Ningún detalle. Ellos vinieron, arreglaron los papeles, me llevaron. El gorro estaba en mí. Mi mamá lo quitó, lo lavó y lo guardó en la caja. Dijo, que se quede, no vaya a ser que un día. Y toda la vida se quedó callada. Solo antes de morir ya no aguantó más. Daniela se calló. Marina también se quedó callada un largo rato, y después preguntó bajito, «¿Y tú? ¿Cómo me encontraste?» «Por los papeles, por el apellido, por la región». «Estuve medio año sin valor de venir. Tenía miedo de ser una extraña para usted, miedo de que usted misma hubiera renunciado a mí un día, de que mi mamá hubiera entendido algo mal, miedo de que usted tuviera su familia, hijos, y de que yo no le hiciera falta». Miró a Marina directo a los ojos. «Pero vine, solo para verla. Al principio, de lejos. Estuve 3 días rondando la escuela. La vi salir por la tarde con la bolsa. Vi a los niños saludarla. Pensé, si me equivoco ella me perdona, y si tengo razón las dos necesitamos saber». Marina estiró la mano sin mirar y encontró en la mesa el frasco de té ya frío. Dio un traguito. El té estaba helado, con sabor a fierro de la tapa. Puso el frasco de vuelta. «Daniela», dijo ella con firmeza, «necesito irme a casa ahora. Ya no puedo seguir platicando aquí. Dame tu teléfono, que yo te hablo hoy en la noche, sin falta. Palabra». Daniela sacó de la bolsa un papelito ya preparado con el número y lo posó delante de Marina. Después, dudando, envolvió de nuevo el gorro en el paño y empujó el bulto en su dirección. «Quédeselo, es suyo». Marina tomó el bulto con las 2 manos, lo apretó contra el pecho, como se toma algo muy frágil, y se levantó. Las piernas la sostenían apenas,
pero la sostenían. Fue hasta el mostrador. Le dijo a doña Lucía que se sentía mal, que iba a salir más temprano. Doña Lucía abrió mucho los ojos, juntó las manos y ya iba por las gotitas para el corazón. Marina le dijo que no, se cambió de ropa, se puso el abrigo y salió por atrás. Volvió a pie. Caminó bajo la llovizna fría y menuda, por las calles conocidas, pasando por la farmacia, por la panadería, por el parquecito, donde a esa hora no había nadie. En su cabeza todo estaba vacío y muy claro al mismo tiempo. No lloraba, no se ahogaba, no se llevaba la mano al pecho. Solo caminaba apretando firme contra sí el bulto en el paño. En casa, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos, colgar el abrigo e ir a la recámara. Sacó de debajo de la pila de suéteres de invierno la latita de galletas. Se sentó en la orilla de la cama, la abrió, posó a un lado, sobre la colcha, el gorrito que Daniela acababa de entregarle y sacó de la lata lo que estaba ahí desde hacía 30 años. La camisita blanca de tejido sin terminar, la tarjeta de Lidia, la pulserita de papel de la maternidad y la foto del Víctor joven. El gorro del paño y la camisita de la lata quedaron lado a lado, de la misma lana. De la misma vida, su vida, la de Marina. Se quedó mucho rato mirando las dos. Después tomó la foto del marido. El Víctor joven, de camisa clara, cigarro en la esquina de la boca, la miraba con media sonrisa, seguro de sí, de su futuro, de que todo le saldría bien. Marina miraba aquella sonrisa y por primera vez en 30 años la veía como era de verdad. Veía cómo aquella misma sonrisa se quedaba parada en la puerta de la maternidad, como aquellos mismos labios pronunciaban la palabra no resistió, como aquella misma mano, firme, lisa, con el anillo, cargaba fuera de casa la caja de ropita de bebé para que Marina nunca más hiciera preguntas. Se acordó de cómo la madre de Víctor, doña Antonia, hasta el día de su propia muerte, desviaba los ojos cada vez que se hablaba de hijos. De cómo, una vez, en un velorio, una parienta lejana, la suegra, después de 2 copas, de repente le apretó fuerte la muñeca a Marina y le dijo: «Marinita, perdónanos, todas somos unas tontas». Y en ese mismo momento se calló, y el resto de la noche evitó su mirada. Marina en la época pensó: la vieja tomó de más, vaya uno a saber qué le pasa a alguien por la cabeza. ¿Perdonar de qué? Del recibimiento frío, de las eternas indirectas, del desprecio. En aquel tiempo parecía que era por eso. Ahora ella sabía, no era por eso. Se acordó de cómo Víctor, después de que ella volvió de la maternidad, desarmó todo solo, sin consultarla, sacó de casa, donó. En la época pareció delicadeza, para que ella no viera cosas de niño una vez más. Ahora quedaba claro. Era para borrar los rastros. Lágrimas no vinieron. Por dentro había algo peor que las lágrimas. Un coraje quieto, parejo, ya enfriado. No el coraje que rompe la losa. El coraje que se queda sentado en silencio y va acomodando todo en una sola fila, como se juntan los huesos de un esqueleto regado, para por fin ver qué bicho exactamente está echado dentro del armario. Al anochecer, Marina le habló a Daniela. Quedaron de verse el sábado, en una cafetería cerca del muelle, ahí donde antes estaba la fonda de los del embarcadero, y ahora habían puesto 4 mesitas y hacían panqueques. El sábado, Marina llegó primero, se sentó junto a la ventana. Afuera se deslizaba despacio el agua grisácea. 2 hombres arreglaban una lancha vieja en el embarcadero. Al lado, un perro color canela se calentaba. Daniela entró, la vio, sonrió apenas por primera vez, se sentó de frente. Platicaron 4 horas, pidieron panqueques y ni los comieron. Daniela contó de la escuela, de cómo a los 10 años se cayó de la bicicleta y se ganó la cicatriz de la sien, de cómo hizo la carrera técnica de enfermería, de cómo fue a su primer llamado sola y le temblaban las manos, de cómo nunca se casó, porque hubo un hombre pero no funcionó. Habló de su madre adoptiva sin rencor, con gratitud, porque ahí la habían querido de verdad.
Marina escuchaba e iba aprendiendo a oír cómo suena la voz de su propia hija, aprendiendo a mirar aquellos ojos oscuros, en los cuales, si prestaba atención, de repente veía a su propia madre. El mismo párpado pesado arriba, el mismo hoyuelo junto a la nariz, aprendiendo que su hija estaba viva, adulta, extraña e íntima al mismo tiempo. En casa, de madrugada, tardó en conciliar el sueño. Acostada boca arriba, miraba lo oscuro del techo y pensaba. Víctor dormía en el cuarto de al lado. Hacía tiempo que se había mudado ahí, explicando que ahora tenía juntas temprano y no quería despertarla. De la pared venía su respiración, pareja y pesada. Marina escuchaba aquella respiración y pensaba que el hombre que dormía con ella bajo el mismo techo desde hacía 30 años le había quitado a su hija. No la llevó a un orfanato en un momento difícil, después de platicarlo. No propuso, no explicó, no preguntó. Simplemente firmó un papel mientras ella estaba tirada, sin fuerzas, y le dijo que la niña había muerto. Entendió que hacer un escándalo no servía de nada. No ahora. Si llegaba y lo acusaba en la cara, él iba a gritar, negar todo, después irse de viaje de trabajo, después contratar abogados, después tratar de hacerla pasar por loca. Él sabía hacer eso. En el embarcadero había dado cada vuelta torcida que dejaba a uno años sin entender quién había tumbado a quién. Con él no se podía jugar su propio juego. Con él tenía que ser diferente, con calma, delante de testigos, en el momento de su triunfo, para que no tuviera tiempo de razonar. Marina se levantó, fue a la cocina sin prender la luz, llenó un vaso de agua de la llave, bebió, se quedó parada junto a la ventana. En el patio, un solo poste prendido. Bajo él giraba una llovizna fina y helada, y el viento arrastraba por el asfalto un pedazo de periódico. Puso el vaso en el fregadero y dijo bajito, en voz alta para lo oscuro, «Espera, Víctor, muy pronto tú mismo vas a contarlo todo, tú mismo, y delante de todos. Y yo te ayudo». Víctor anunció la cena a comienzos de la semana. Llegó en la noche del trabajo, dejó el portafolios en la entrada, fue a la cocina, se sentó a la mesa y dijo, sin mirar a su mujer, «Mari, invita a unas visitas el sábado. Sergio, Olga, Natalia, Haroldo y su mujer. Quiero a todos juntos. Necesitamos tener una plática como gente». Marina en ese instante sacaba del horno la charola con el pay salado. La posó en la tabla, se quitó despacio los guantes de agarrarlo caliente, se volteó. «¿Por qué motivo, Víctor?» «Sin motivo. Solo extraño a los míos». Él se volteó hacia la ventana, tamborileó los dedos en el alféizar. «Pon la mesa como solo tú sabes. Haz aquellas sardinas, tu pay de col, y saca el licor de Jamaica de la despensa». «Está bien», respondió Marina, tranquila. «Lo hago». Él le echó una ojeada como si esperara alguna pregunta, y al no obtenerla se fue a la recámara. Marina se quedó todavía un instante junto a la estufa, después cortó el pay en cuadros parejitos. Las manos no le temblaban. Por dentro estaba claro y frío, como al inicio del primer frío del año. El viernes en la noche le habló a Daniela y dijo, «Corta, mañana, al caer la tarde. Yo te mando la dirección. Llega un poco después, quédate en el pasillo, que yo te llamo». Daniela se quedó un instante callada en el teléfono. Después respondió, «Ahí voy». El sábado por la mañana, Marina cocinó. Amasó la masa del pay de col, la dejó crecer bajo el paño. Coció betabel, zanahoria, papa para la ensalada. Abrió una lata de sardinas en aceite, acomodó los filetes en un plato largo, con rodajas de cebolla y una ramita de cilantro encima. Sacó de la vitrina la vajilla de porcelana de florecitas azules que solo usaba una vez al año y limpió cada plato con un paño seco. Tomó 6 vasos de cristal, extendió sobre la mesa el mantel bordado, aquel mismo que había bordado de joven. Puso los cubiertos, colocó en el centro de la mesa un ramito de crisantemos que había comprado en la mañana, en el mercado, con doña Tania. Al caer la tarde abrió el ropero, sacó un vestido azul oscuro de cuellito blanco, se lo puso, se miró al espejo.
rostro como rostro, las canas de las sienes parejas, las arruguitas de los ojos de siempre. Se recogió el cabello bajo, en la nuca, con un pasador sencillo. Se puso detrás de la oreja un poco de colonia de lirio, de un frasco viejo. Víctor salió de la recámara de camisa blanca limpia, pantalón oscuro con raya, el cabello peinado hacia atrás, todavía mojado. Olía a aquella colonia cara que traía de los viajes. Fue a la sala, examinó la mesa, soltó un satisfecho. Muy bien, Mari. Cuando quieres, sabes. Me esfuerzo, Víctor. Las visitas llegaron casi todas juntas. El hermano de Víctor, Sergio, pesadote, medio jadeante, de suéter de tejido grueso, con un frasco de conserva de pepino en la mano. Su mujer, Olga, calladita, de lentes, de vestido café. La sobrina Natalia, flaquita, de pantalón de mezclilla y blusa de lana, con un ramo de claveles para Marina. El viejo amigo de Víctor, Haroldo, escandaloso, cara roja, con 2 botellas de brandy, y su mujer, Larisa, de pantalón y cabello corto, siempre inconforme con algo. Se acomodaron. Víctor se sentó a la cabecera. Marina, de frente. Sergio sirvió brandy a los hombres, licor a las mujeres, agua fresca a Natalia. Haroldo, como siempre, se levantó primero. Bueno, un brindis por el reencuentro, que nos juntemos más seguido, porque es puro trabajo, trabajo. Bebieron, comieron. Sergio empezó a contar no sé qué del techo nuevo del rancho. Olga asentía. Natalia comía callada, de vez en cuando mirando al tío Víctor, porque sentía que había algo raro. Larisa, exigente, pidió pay. Marina se levantó, cortó, sirvió, se sentó de vuelta. Víctor bebía poco, ni tocó el pay, se sentaba a la cabecera, erguido como en una junta, y esperaba. Marina veía cómo giraba el tenedor entre los dedos, cómo miraba de reojo el reloj de pared, cómo carraspeaba. Ella conocía aquel gesto. Así era como se preparaba para dar un discurso. Unos 40 minutos después, cuando las pláticas en la mesa se calmaron un poco y Haroldo ya había servido la segunda ronda, Víctor posó el tenedor, se enderezó y golpeó con el cuchillo su propio vaso. El tintineo salió fino, desagradable. Amigos, familia, no los reuní por casualidad. Quiero, delante de ustedes, delante de las personas cercanas, decir algo importante, porque creo que seguir mintiendo es deshonesto. En la mesa se hizo el silencio. Sergio posó la copa. Olga agarró a Natalia de la manga. Larisa se inclinó hacia adelante. Haroldo no entendió nada y siguió masticando. Víctor miró a Marina. La mirada era pesada, pero en ella pasaba algo casi solemne. Él, por lo visto, había ensayado mucho aquel instante y ahora lo saboreaba. «Mari», dijo él, «no me voy a andar por las ramas. Hace mucho que vivo con otra mujer, y contigo solo seguí por lástima. Me quedaba pensando, ¿para dónde va a jalar esta mujer sola, sin hijos, sin nadie? Aguanté todo lo que pude, pero ya basta. No quiero seguir mintiendo, ni a ti ni a mí». En el cuarto se hizo tanto silencio que se alcanzaba a oír el reloj de péndulo haciendo tic-tac en la cocina. Natalia bajó despacio los ojos al plato. Olga se puso blanca y se agarró de la punta del mantel. Sergio abrió la boca y la cerró. Larisa fue la primera en moverse para decir algo, pero Haroldo, con la mano pesada, le sujetó la muñeca contra la mesa. Marina no se movió, no palideció, no se sonrojó, no se llevó la mano al pecho. Posó con cuidado el tenedor en la orilla del plato, se limpió los labios con la servilleta, la dobló en dos y la colocó al lado del cubierto. Después levantó los ojos hacia el marido y sonrió, tranquila, casi cariñosa. «Víctor», dijo ella, «no tengas prisa. Todavía no sabes lo que te espera detrás de la puerta». Él soltó una risita. La risita resbaló por su rostro como resbala la mantequilla en el sartén caliente. Rápida, presumida, se recargó en la silla, corrió los ojos por las visitas y dijo, bajo, para los suyos. «Ya empezó. De seguro fue a husmear en la vida de mi novia.
Ahora va a ser todo un show. Sergio levantó la mano en advertencia. Olga susurró: Víctor, no hagas eso. Haroldo se puso serio. Marina se levantó. Sin prisa rodeó la mesa, llegó a la puerta del pasillo, la abrió. En el pasillo, recargada en la pared, estaba Daniela, con el abrigo azul oscuro, con la misma bufanda larga, una bolsita en una mano. En la otra, un bulto, acomodado en un paño blanco. «Pasa», dijo Marina bajito. Llegó la hora. Daniela dio un paso adentro, se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho, enrolló la bufanda en la bolsa y entró a la sala detrás de Marina. En la mesa, al principio no la reconocieron. Haroldo hasta se levantó, creyendo que era una vecina que venía a reclamar por el ruido. Larisa entrecerró los ojos detrás de los lentes. Natalia, sin querer, se enderezó. Marina se quedó de pie al lado de Daniela, un poco atrás de ella, como una madre se queda detrás del hombro de su hija en el primer día de clases. Y miró a Víctor. Él miraba a Daniela con una leve extrañeza, escarbando en la memoria si no sería una conocida suya, si no la habrían mandado ahí. Su rostro todavía estaba seguro. Daniela, callada, dio un paso al frente, posó el bulto en la orilla de la mesa al lado del plato con el pay y abrió el paño. Sobre la tela blanca, entre los vasos y los platos, estaba el pequeño gorrito azul de tira blanca. Víctor lo vio, y ahí se acabó todo el aire de seguridad de su rostro. Se quedó mirando el gorro unos 5 segundos. En esos 5 segundos, el color se le fue. Primero de los cachetes, después de la frente, después de los labios. Volteó despacio la cabeza hacia su mujer. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió sonido. «Puedes conocerla, Víctor», dijo Marina tranquila. «Esta es nuestra hija, la misma que tú me enterraste hace 30 años». En el cuarto, nadie se movió. Sergio estaba con la boca abierta. Olga se cubrió el rostro con la mano. Natalia se encogió como si protegiera a un niño de algo terrible, aunque ella misma ya no era niña desde hacía mucho. Haroldo bajó la cabeza, pesada, como se baja la cabeza ante alguien a quien uno tiene vergüenza de mirar a los ojos. Solo Larisa se inclinó hacia adelante, ávida, pero ni ella dijo nada. Daniela sacó de la bolsa una carpetita delgada, la abrió, dispuso sobre la mesa las copias de los documentos. No las aventó, no las tiró. Con cuidado, como una enfermera que acomoda los instrumentos antes de una curación. El oficio antiguo con la firma, la pulserita de la maternidad, la anotación de la madre adoptiva. «Yo no vine a vengarme», dijo Daniela bajo, dirigiéndose más a las visitas que a Víctor. «Solo quiero que todos ustedes sepan que no soy un error ni un fantasma. Estoy viva. Mi nombre es Daniela Oliveira. Soy técnica en enfermería. Hace 30 años me sacaron de la maternidad con este gorro. A mi madre le dijeron que yo había muerto». Víctor por fin habló. La voz salió extraña, ronca. «Mari, esto es un error. No es lo que estás pensando». «¿Y qué estoy pensando, Víctor?» Marina no elevaba la voz. «Dime, ¿qué estoy pensando?» «La niña estaba débil. Los médicos decían, sin un cuidado especial, no la libra. Y nosotros en aquella época no teníamos nada. ¿Te acuerdas? Mi mamá enferma, yo apenas empezando. Víctor, yo firmé para que gente buena se la llevara, para que la criaran, para que tuviera una oportunidad. Yo no quería que tú sufrieras toda la vida con una niña enferma. Me dio lástima por ti, Víctor». La voz de Marina por fin subió un poco, y ante aquel Víctor bajo él se cayó, como si le dieran una cachetada. «Te dio lástima por mí. Y ahora también, todo por lástima. Tu vida entera, por lo visto, estuvo hecha de lástima por mí. Qué lástima tan envidiable la tuya, Víctor. Alcanzó para una casa entera, para una carrera, para trajes». Sergio por fin se levantó. «Víctor», dijo él despacio, y en su voz había algo que Marina nunca había oído. «Tú... fue verdad, diste a la criatura a gente extraña». Víctor se volteó bruscamente hacia el hermano. «Sergio, no te metas, tú no sabes cómo fue.
Y no quiero saber cómo fue, respondió Sergio sordo y se sentó de vuelta. Quiero irme a mi casa. Haroldo se levantó enseguida, pesado, torpe, tomó callado el saco de su mujer del respaldo de la silla. Larisa quiso replicar, pero él dijo, corto, vámonos. Natalia lloraba bajito, sin sonido, y las lágrimas caían directo en el plato de ensalada a medio comer. Olga le acariciaba la cabeza. Víctor corrió los ojos por la mesa y entendió que estaba solo. Definitivamente, y delante de todos, solo. Marina, de pie al lado de Daniela, habló por primera vez en toda la noche en voz alta, firme, para que la oyeran todos los que todavía estaban ahí. Tú, Víctor, dijiste que te quedaste conmigo por lástima, pues yo te voy a decir cómo fue de verdad. Te quedaste conmigo por miedo. 30 años con miedo de que un día esta puerta se abriera y la verdad entrara por ella y te mirara a la cara. Te agarrabas de mí porque a mi lado era más fácil mentir. Pero la otra mujer, ella un día va a preguntar, Víctor, ¿por qué no tienes hijos? ¿Y qué le vas a responder? ¿Que enterraste a tus hijos en los papeles? Víctor se levantó. Quiso decir algo. No dijo. Pasó junto a la mesa, junto a Sergio, junto a Daniela. No logró mirarla, desvió los ojos. En el pasillo, se demoró con los zapatos, se puso el abrigo torcido por una sola manga. La puerta se cerró tras él, bajito. Ni tuvo fuerzas de azotarla bien. En el cuarto quedaron Sergio y Olga, Natalia de ojos rojos, Marina y Daniela. El gorrito azul seguía ahí sobre el paño blanco, entre el pay ya frío y los vasos intocados. Nadie lo tocaba. Sergio se levantó pesadamente, se acercó a Marina, tomó torpe su mano entre sus manos anchas. Dijo, ronco, Mari, perdónanos. No sabíamos. Te juro que no sabíamos. Lo sé, Sergio, respondió Marina bajito. Lo sé. Después se volteó hacia Daniela, se quedó parado frente a ella. Quiso decir algo, no encontró las palabras, solo hizo un movimiento de cabeza bajo, a la manera de los viejos, y fue al pasillo por su mujer y su sobrina. Cuando la puerta se cerró tras ellos, en el departamento se hizo un silencio completo. En la mesa ardía una vela solitaria en el candelabro que Marina había encendido de adorno al comienzo de la noche. La llama se estiraba pareja hacia arriba. Marina miró a Daniela, Daniela a ella. Ninguna de las dos lloró. Solo se quedaron una al lado de la otra, junto a la orilla de la mesa, sobre la cual estaba el pequeño gorrito azul. Y, por primera vez en 30 años, aquel cuarto no estaba vacío. Marina fue a la cocina, puso la tetera al fuego. La vieja esmaltada de bolitas azules chilló casi al instante. Daniela se quedó parada en el vano de la puerta, recargada de hombro en el marco, y vio a Marina sacar de la vitrina 2 tazas sencillas, no las de fiesta, de florecitas azules, sino las comunes, blancas y verdes, las de todos los días. Las de fiesta se quedan para después, dijo Marina sin voltearse. Hoy tomamos en las nuestras. Daniela asintió callada, se sentó a la mesa, cruzó las manos sobre el mantel de plástico. Bebieron té mucho rato. Marina sacó del refrigerador un frasco de mermelada de zarzamora empezado, lo puso en la mesa, cortó pan integral, lo acomodó en la canasta de mimbre, trajo de la recámara aquel mismo pay que casi nadie había comido en la cena y cortó 2 pedazos grandes. Hablaban poco, a veces se quedaban largos minutos en silencio. El silencio entre ellas desde el principio no era pesado, sino el de quien ya dijo mucho con los ojos y ahora solo descansa. De madrugada Daniela preguntó bajito, «Marinita, ¿cómo era usted de joven?» Marina sonrió con ese «Marinita», le empujó la mermelada. Flaca, usaba una trenza gruesa debajo de la cintura, muy tímida, tenía miedo de ir a los bailes. Lidia, mi amiga, me arrastraba casi de la mano. Se calló, la miró desde el otro lado de la mesa. «Y tú, ya veo, saliste a mi mamá. Mis ojos son claros, los de Víctor también eran claros, pero los de mi mamá eran bien oscuros, como los tuyos. Y el pliegue en el párpado de arriba era igual.
Se saltó una generación entonces. Daniela sonrió por primera vez en la noche. Bajó los ojos a la taza. De niña, me pasaba horas en el espejo tratando de entender a quién me parecía. Mi papá y mi mamá eran claros los dos. Decían, pasa, la naturaleza hace de estas. Y yo pensaba, no, en algún lugar tiene que existir una persona a la que me parezco. Nada más que no la conozco. Amanecía despacio, en una franja gris sobre el techo del edificio vecino. Daniela durmió en el cuartito, aquel mismo que un día fue el cuarto del bebé, y después, por 30 años, sirvió de despensa para abrigos viejos y frascos de conserva. Marina le extendió sábana limpia en el sofá cama abierto, le dio su propia bata calientita, cerró la puerta tras ella y se fue a su recámara. Se acostó encima de la colcha, sin desvestirse, y por primera vez en muchos años se quedó dormida casi al instante. Víctor llamó al tercer día. La voz estaba baja, culpable, extraña. «Mari, ¿puedo ir a platicar?» «Ven», respondió Marina, tranquila. Llegó en la noche, sin el portafolios, sin la acostumbrada seguridad en los hombros. En las manos, un ramo de crisantemos blancos envuelto en periódico. Se quedó parado en el umbral, sin valor de entrar. Marina no lo invitó a pasar del pasillo. Él se quedó ahí mismo junto a la puerta, con el abrigo abierto, con las flores en la mano caída. «Mari, lo pensé bien», empezó apurado. «No me voy a ningún lado. Esa de allá, no la necesito para nada. Fue una locura, una tontería. Yo contigo toda la vida». «Yo, Víctor», interrumpió Marina, mansa. «Ya, no te humilles. Está difícil verte ahora». «Mari, el pasado no se trae de vuelta. Lo que fue, fue. Pero tenemos 30 y tantos años juntos. No se puede tirar eso a la basura». Marina lo miró largamente, con calma, sin rencor, sin coraje, como se mira a alguien que uno conoce de memoria y a quien ya no le debe nada. «El pasado, Víctor, la verdad es que no se trae de vuelta. En eso acertaste. Solo que uno sí puede dejar de vivir al lado de quien le robó el pasado. Voy a pedir el divorcio. El lunes voy al juzgado por los papeles». Víctor se quedó todavía un instante, sosteniendo las flores. Después las posó en la mesita del pasillo y, sin mirar a su mujer, salió. Cerró la puerta despacio. Marina tomó el ramo, lo llevó al pasillo del edificio y lo dejó junto a la puerta de la vecina, que vivía sola y se iba a alegrar con cualquier flor. El periódico lo tiró a la basura. El pueblo empezó a cuchichear casi al instante. En el mercado, doña Tania, a quien Marina le compraba los crisantemos, y las otras vendedoras empezaron a desviar los ojos con un empeño exagerado. En la panadería, una mujer del edificio vecino revolvió largamente su bolsa buscando el cambio, solo para poder examinar a Marina de reojo. En la cooperativa, doña Lucía, la primera mañana, rondó de un lado a otro, golpeó las tapas más fuerte de lo normal, y después no aguantó. Se sentó de frente y preguntó directo: «Maris, ¿es verdad lo que andan diciendo? ¿Que apareció una hija tuya? ¿Es verdad, Lu? ¿Y tú, Víctor? Víctor ya no es mío». Doña Lucía se quedó un instante callada, con los labios apretados. Después se levantó, fue a la estufa, llenó 2 cucharones de sopa, puso un plato delante de Marina y otro delante de sí. Se sentó. «Come, Marinita, y ni se te ocurra adelgazar de la tristeza. Ahora tienes una hija, necesitas guardar fuerzas». Doña Sina apareció el primer domingo, con un pay envuelto en un paño limpio. Se sentó en la cocina, abrió el pay, cortó un pedazo grande para sí y otro para Marina. No hizo ninguna pregunta de más. Dijo solo: «Marinita, tú un día me preguntaste por mi huerto, y yo ni te respondí bien. Pues te voy a contar ahora, con orden. Este año decidí sembrar jitomate riñón y también jitomate saladet. El saladet, claro, da trabajo, hay que deshojarlo, pero en cambio aguanta hasta que aprieta el frío». Y contó, larga y minuciosamente, sobre los jitomates. Marina escuchaba, asentía, servía más té, y por primera vez en muchos días sintió algo dentro de ella soltarse despacio. Con Daniela quedaron de no tener prisa.
Ella volvió a su ciudad 2 días después. Tenía guardias en la Cruz Roja, visitas de enfermos. Quedaron de hablarse todas las noches y se hablaban. Cada noche el teléfono de Marina sonaba y de la línea venía un simple «Soy yo. ¿Cómo estás hoy?». Marina contaba. De la cooperativa, de la lluvia, de que habían cambiado el foco de la escalera del edificio, de que el gato Tico, de doña Sina, se había peleado de nuevo con algún animal de la calle. Daniela escuchaba, a veces se reía bajito en la mano. Después contaba ella, de la guardia de la noche, de la señora con la presión alta a la que ya iba por tercera vez en la semana, de que la vecina de piso había tenido un nieto y ahora el edificio entero ya no dormía en la noche. Empezaron a ir una a la casa de la otra. Primero Marina a la casa de Daniela, los fines de semana. Daniela vivía en un departamentito de una recámara, en el 4.º piso, con un balcón donde, todo el invierno, colgaban manojos secos de toronjil y hierbabuena. Marina en la primera visita lavó todas las ventanas, lavó las cortinas y horneó su pay. Daniela miraba a Marina atender su cocina y una noche tarde, cuando Marina ya se acostaba en el sillón cama abierto, dijo bajito desde la puerta: «Buenas noches, mamá». Lo dijo y en ese mismo momento se fue a la recámara, como si se hubiera asustado de su propia palabra. Marina se quedó acostada en lo oscuro, mirando mucho rato la rendija de luz bajo la puerta. No lloró, solo se quedó acostada, escuchando el corazón latir en el pecho. Después Daniela empezó a ir a la casa de Marina. Por un día, por dos, iban juntas a la orilla del río, aquel mismo a cuya orilla Marina había vivido toda la vida. Daniela nunca había estado ahí. Marina le mostraba los lugares. Ahí mero estaba el viejo embarcadero. De ahí salían las chalanas. Y en aquel kiosco un día, Víctor y yo. Marina se detenía, cambiaba de tema. Daniela no insistía. Una tarde de primavera, cuando la helada ya se había ido y sobre el río soplaba el primer viento de verdad tibio, las dos estaban sentadas en una banca a la orilla del agua. Daniela sacó de la bolsa una foto antigua, que Marina veía por primera vez. En la foto, una niñita de ojos oscuros de unos 5 años estaba de pie con un vestidito a cuadros junto a un árbol de Navidad, sosteniendo un conejo de juguete en la mano. «Soy yo», dijo Daniela. «Mi mamá, la mamá adoptiva». «Tomaba fotos bonitas, tengo muchas». Marina tomó la foto con cuidado, con 2 dedos, como había tomado un día el gorrito azul. La miró mucho rato. Después dijo: «Tráemelas todas, yo las junto en un álbum. Tengo uno allá en el armario, todo en blanco. Nunca pegué una foto en él en toda la vida. Creía que iba a ser después. Pues sí, esperé hasta ahora». El divorcio salió rápido. Víctor no apareció. Mandó un poder. Le dejó el departamento a Marina. Tal vez la conciencia se le había despertado. Tal vez solo había entendido que en aquel pueblo ya no podía vivir y había decidido mudarse cerca de la capital, más cerca del nuevo empleo. Marina no se interesó por saber con quién exactamente se fue, ni para qué. Aquella página ya no existía. Días después, ella y Daniela reunieron los documentos que demostraban lo ocurrido hacía 30 años y los entregaron a las autoridades competentes. Un abogado les explicó que, por la gravedad de los hechos, el caso debía ser investigado para esclarecer cómo había sido posible aquella adopción y determinar las responsabilidades correspondientes. Marina no buscaba venganza. Solo quería que, por fin, la verdad quedara registrada donde siempre debió estar. Una tarde de verano, Marina limpió el ropero. Revolvió las cosas viejas. En el rincón más hondo de la repisa de abajo, encontró un bulto, la camisita de bebé blanca, de lana fina, sin terminar, con las agujas clavadas. 30 años había estado ahí, intacta. Marina se sentó con ella en la orilla de la cama. La abrió. La lana se había amarillado en los dobleces, pero todavía estaba firme. Las agujas habían perdido el brillo, pero no se habían oxidado. Ella sacó las agujas. Con cuidado, punto por punto, empezó a deshacerla. La lana escurría de sus dedos como un hilo ondulado,
y Marina la iba enrollando en una bola. Primero pequeña, después cada vez más grande. La camisita se deshizo en unos 20 minutos. En el regazo de Marina quedó una bola de lana amarillenta por el tiempo, pero viva. Se levantó, fue a la cocina, puso la tetera al fuego, volvió a la recámara con una taza de té, se sentó junto a la ventana. Afuera estaba claro, largo, a la manera del verano. En algún lugar del patio, unos niños jugaban a la pelota, y se alcanzaba a oír el balón pegando sordo contra la pared de metal de la cochera. Marina tomó las agujas, montó la primera hilera. Las agujas se movían en sus dedos, las propias manos recordaban. Ella no tejía una camisita de bebé, tejía una bufanda, larga, calientita, sencilla, para una mujer adulta, de ojos oscuros y una cicatriz finita en la sien, cuyo pueblo siempre tenía vientos fríos que venían del río en el corazón del invierno. El teléfono sonó cuando Marina ya tenía unos 10 puntos de la hilera hechos. Posó las agujas, contestó. En la línea, la voz conocida. «Mamá, ¿todo bien por allá?» Marina apretó el auricular contra el oído un poco más fuerte que de costumbre. Miró por la ventana, hacia la larga luz del verano, hacia la bola de lana amarilla en el regazo, hacia el hilo deshecho que se estiraba de la bola hasta las agujas. «Todo bien, hija», dijo ella. Tranquila, bajito, con naturalidad, como si aquella palabra siempre hubiera sido suya. «Estoy bien, te espero el sábado. Meto el pay al horno tempranito. Gracias por haber escuchado esta historia. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.